A ti lo que te La hace falta homosexualidad es es una enfermedad mental. Esa es la voz. Feliz, siquiera lo triste, hace. enojada. Ay, Feliz, sí, triste, enojada. dice que lo va a ¿Ves hacer, que pero al final no va a hacer nada. ¿Para qué lo haces? Si estás enfermo, eres un tonto. Eres una histérica. Eres una idiota. paranoica. ¡Basta! Es momento de abrir la mente y cerrar los estigmas. Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Andrea Castellanos, me acompaña Lorena Álvarez y nuestro invitado especial, José Carlos Villa Lomelí. El día de hoy queremos tocar el tema tan prometido en nuestros episodios anteriores sobre qué es ahora sí la ansiedad. Y para poder enfocarnos ahora sí en lo que viene siendo la ansiedad como trastorno. No solamente como este término que se ha estado utilizando de diferentes maneras en la cotidianeidad, sino de comprenderla como síntoma y como trastorno. Ya que, como lo dijimos en episodios anteriores, puede confundirse con distintos síntomas o situaciones de la vida y es por ello que el día de hoy quisimos invitar a alguien que es experto en todo este tema de salud mental, pero antes de presentarlo queremos explicarles qué es la ansiedad como tal. Sí, esto de explicar qué es la ansiedad y conocer un poquito sus características no se trata para que nos autodiagnostiquemos o que de pronto nos coloquemos ahí la etiqueta fácil de decir, pues sí, soy yo. Yo tengo ansiedad, ¿no? Yo también. Todo eso que dijeron, sí soy totalmente. No se trata de cargar con este peso de la etiqueta, sino de más bien irnos cuestionando qué nos está pasando. Cómo nos vamos sintiendo y qué podemos hacer si es que sí identificamos alguna de estas características que vamos a hablar el día de hoy acerca de la ansiedad. Y también creo, Lore, que es importante, aparte de identificar en nosotros, también identificarlo tal vez en las personas que nos rodean, creando conciencia de la problemática de salud mental que es la ansiedad y cómo podemos ayudar a otros. Si bien no presentamos nosotros estas características, puede ser que las veamos en alguien cercano a nosotros y entonces de ahí sepamos cómo poder ayudarlos. Bueno, vamos a tomar la definición de este manual de diagnóstico y estadísticas sobre los trastornos mentales, que lo conocemos en la psicología y la psiquiatría como DSM, por sus siglas en inglés. Este libro nos dice que la ansiedad como trastorno incluye ciertas ansiedades y preocupaciones excesivas que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades, por ejemplo, en las diferentes áreas de nuestra vida, en lo laboral, en lo escolar, en lo social, etc. Y bueno, algunas de las características que se pueden dar cuando tenemos ansiedad es inquietud o sensación de estar atrapado, fácilmente sentirse fatigado o cansado, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y problemas de sueño, ya sea dificultad para dormir o para continuar durmiendo o que sea un sueño inquieto e insatisfactorio. Y es normal que identifiquemos alguna de estas características en nuestra vida cotidiana, pero justo por eso invitamos el día de hoy al licenciado José Carlos Villa para que nos ayude a identificar estas características de la cotidianidad con lo que es el trastorno como tal de la ansiedad. José Carlos Villa Lomelí es un psicólogo egresado de la Universidad de Guadalajara que cuenta con un posgrado especializante en psicología clínica y de enlace, así como con diversos cursos y diplomado a lo largo de su formación clínica. Su experiencia profesional ha sido realizada mayormente con personas con alteraciones mentales graves, con diferentes trastornos afectivos, la personalidad, cognitivos, orgánicos, y está sumamente interesado en el manejo de prevención y promoción de la salud, tanto con profesionales del área, pacientes, cuidadores y la sociedad en general. Actualmente es coordinador del programa de rehabilitación y reinserción psicosocial del Hospital San Juan de Dios y docente del entrenamiento de psicología clínica y de enlace y de especialidad de la psiquiatría de dicha institución. Cuenta además con práctica privada en la clínica Reconocer, de la cual es miembro fundador, y se ha desempeñado en numerosos congresos, cursos y diplomados como ponente, tallerista y organizador.
y actualmente también es miembro activo del Colegio de Psicólogos Clínicos y de Enlace de Jalisco, en el cual se desenvuelve actualmente como presidente del mismo. Entonces, con mucho gusto lo presentamos el día de hoy. Bienvenido, José Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. De verdad me emociona muchísimo estar aquí con ustedes porque, bueno, aparte de todo esto que hago y me gusta, de verdad que yo creo que lo que más disfruto es, pues, hablarlo con público en general, porque creo que es donde más hace falta y donde se puede prevenir muchísimo, ¿no? De repente es como muy duro cuando ya llegaron al hospital o a la clínica y llegan muy poquitos. Entonces creo que por estos medios y utilizando ahora estos aspectos también de la tecnología que nos ayudan a llegar a mucha más gente y pues, no sé, aparte pues compartir con ustedes me da mucho gusto y me emociona también. Así que pues muchas gracias por la invitación. Gracias, José Carlos, a ti por estar aquí y, como dices, ayudar a los demás también a prevenir que lleguen contigo a tu trabajo. Exacto, que me dejen sin trabajo, creo que sería lo ideal, que su podcast nos deje sin trabajo. Ojalá. Algo más encontraremos por hacer. Sí, seguro. Bueno, ¿y cómo definirías tú la ansiedad, José Carlos? Pues bueno, creo que es como una pregunta como las he escuchado en otros podcasts que lo han platicado, que es muy difícil, ¿no? Justamente de definir, porque se puede estar hablando de la ansiedad como síntoma, como un estilo de personalidad, cuando ya se vuelve un trastorno, inclusive ya trastornos más específicos, ¿no? Yo creo que, creo que algo importante de decir desde el inicio es que la ansiedad, como tú decías muy bien, se puede confundir, ¿no? Con otras cosas, pero dentro de todo, incluso la ansiedad, de modo ocasional, es una parte normal de la vida cotidiana. Realmente sí es algo que podemos estar manejando, que es algo que se puede estar presentando, pero cuando va a definirse si ya llega a ser un trastorno, llega a ser un problema como tal, que es mucho la pregunta, ¿no? Que de repente hacen de cuál es la diferencia o cómo sé si esta ansiedad que tengo ya tengo que ir a tratarme con un médico. Yo creo que hay 3 palabras que después se pueden resumir en una sola para poder decir si es un problema o no. La intensidad, la duración y la frecuencia con la que se está presentando. Esas son como la regla clínica para identificar si tal cual toda conducta es funcional o disfuncional. Porque ahorita lo vamos a platicar, pero incluso la ansiedad, incluso algunos otros tipos de conductas que podemos ver de un inicio y prejuzgarlas como algo disfuncional, tal vez están sirviendo de algo, ¿no? Pero si la intensidad, la duración y la frecuencia son demasiadas, entonces creo que ya estamos hablando de un problema, ¿no? Sobre todo que nos lleve a disfuncionar, que nuestro hábito profesional, cotidiano, se ve afectado. Esa yo creo que es la clave como para considerar esto de en qué momento se vuelve un problema, ¿no? Bueno, José Carlos, y escuchando todo esto que nos dices, y bueno, nosotras también mencionamos un poquito acerca de las características de qué es la ansiedad, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de cuáles son los síntomas como tal y cómo podemos entonces sí saber cuándo estamos teniendo tal vez ansiedad como tal. Sí, claro. También creo que primero vale la pena pues dar como tal cual de manera muy explícita que aunque sí estamos hablando de algo clínicamente significativo y que tenemos que tener mucha atención en eso, la realidad es que también la ansiedad varía, ¿no? De persona a persona. Entonces, todo esto que podemos empezar a platicar no necesariamente tienen que tener todos los criterios, no necesariamente habrá, como en los manuales de repente se maneja, que tienen que haber tanto número de ítems para que se pueda considerar ya un trastorno, ¿no? Yo creo que con lo que les decía hace un momento, la intensidad, duración, frecuencia y sobre todo qué tanto te está afectando en tu vida cotidiana, eso es lo importante como para pensar que ya podemos tener la ansiedad como tal, ¿no? Y bueno, de los síntomas y signos más comunes, yo creo que esta sensación muy subjetiva de incomodidad, agitación, tensión, ¿no? Yo creo que esa es la clave de muchas de las otras situaciones que se van a estar presentando, porque se puede dividir de manera cognitiva, de manera afectiva y de manera también conductual, ¿no? Creo que lo podemos como identificar en cómo vemos una persona y sabemos que está, como se dice comúnmente, nerviosa, ¿no? Y creo que tú la puedes identificar que se empieza a mover mucho, que no está cómoda, que no puede fijar su vista en un solo lugar, tal vez habla demasiado o de repente se empieza a quedar callada, su respiración está más agitada, más acelerada, sudoración, temblores. Creo que eso es algo que tú puedes estar identificando y darte cuenta, ¿no? En ese momento. Esa es la parte física, esa es la parte de la conducta que tú puedes detectar. Pero algo importante también es que
hay muchas partes y yo creo que es lo más importante, lo cognitivo. Es constantemente tener esta sensación y por lo tanto estos pensamientos de que hay un peligro inminente, que va a pasar una catástrofe, que algo va a pasar, que algo está ocurriendo y que no te estás dando cuenta, ¿no? Eso yo creo que puede identificar muy claramente y es subjetivo, por eso cada persona se va a dar cuenta cómo lo está experimentando. Tú puedes ver a una persona que por fuera se ve normal, por ponerlo de alguna forma, pero que internamente tiene todos sus pensamientos catastróficos, de daño, de agresividad incluso, a veces hasta como violencia, etcétera, y que esa parte va a ser importantísima y la única manera en la que vamos a poder saber si se está presentando pues es a través de la comunicación, del diálogo, porque no podemos ver lo que piensa, ¿no? Pero le podemos preguntar tal cual qué está pensando y darnos cuenta de esta rapidez. Normalmente en la ansiedad el pensamiento se acelera sustancialmente, muy significativamente, y normalmente hay como ciertos fallos, ¿no? En ese pensamiento. Por lo general, de manera negativa, como les decía, como yéndose a este tema más pesimista, más catastrófico, más de que un peligro está ocurriendo. Y físicamente puede conllevar problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, que la presión arterial esté variando, que haya tensión muscular, por ejemplo, y que sobre todo lo puedes empezar a identificar en las conductas que se tienen de regulación. La persona puede empezar, como les decía, a moverse, a hacer algo distinto de lo que estaba haciendo en ese momento, literal se puede ir. Entonces, así es como nosotros nos podemos dar cuenta, pero creo que la mejor forma de darnos cuenta si la otra persona lo está sintiendo es, pues, preguntándole. Lo difícil es que te contesten, porque muchas veces da pena o no quieren hablarlo, o creen que se están volviendo locos o locas, como se dice también, hasta de manera estigmatizante, pero básicamente es eso lo que va a definir, y repito, qué tan disfuncional está volviéndose en ese momento. Claro, porque yo creo que la sensación de incomodidad, pues todos lo sentimos en ciertos momentos de nuestra vida, de nuestro día a día, pero eso que dices es clave. ¿Qué tanto nos afecta a dejar de hacer lo que normalmente hacemos o a dejar de disfrutar lo que normalmente disfrutamos? Creo que, como dices, ahí está la distinción de cuándo se vuelve trastorno y cuándo pues ya habría que pedir ayuda. Totalmente de acuerdo, sí. Creo que eso es algo como súper importante y luego vamos a platicar ahorita como a quién se le pide ayuda, ¿no? Porque también eso de repente se vuelve como muy, muy difícil. Algo que yo estaba pensando como un ejemplo para identificar hasta dónde te puede llevar la ansiedad ya en un aspecto mucho más a largo plazo. Yo siempre uso este ejemplo, ¿no? Y lo pienso, y esto aplica tanto a ansiedad como estrés. Si entendemos el estrés como una activación fisiológica, pues la ansiedad es estrés, ¿no? Entonces, a final de cuentas, también es lo que llega ocurriendo y así también podemos identificar qué es la ansiedad. Yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, por ejemplo, alguna de ustedes si tiene un coche favorito, un carro así que le encante, que es como su carro de ensueño. Sí, la Cayenne de Porsche. La Cayenne de Porsche, ok, pero de hecho, excelente ejemplo, ¿eh? Pues imaginemos entonces que Andrea tiene su Cayenne de Porsche, por fin la consigue. Excelente. Y de repente, un fin de semana se quiere ir a Nuevo Vallarta, ¿no? Si ella tiene su Cayenne bien checada, no ha habido ningún problema mecánico, es nueva, y se la lleva, le checa niveles, ¿no? Aire, aceite, gasolina, anticongelante, etcétera, y se la lleva de aquí a Nuevo Vallarta, ¿cómo te imaginas, Andrea, que va a hacer ese camino? No, pues de lujo, la vista excelente y también la velocidad increíble. Un camino muy placentero, yo creo. Totalmente, muy satisfactorio. Pero ahora imagínate que esa misma camioneta no le estás revisando los niveles, no te fijas si tiene gasolina, no le estás dando los cuidados necesarios y además, una vez que llegas a Puerto Vallarta, o a Nuevo Vallarta creo que había dicho, la dejas prendida en la cochera, en la calle, todo el día. Y no solo está prendida, además estás acelerando continuamente, ¿no? No le pones freno de mano, la pones en neutral y aceleras, y aceleras, y aceleras, y aceleras, y sigues acelerando sin que la camioneta se mueva. ¿Qué va a pasar con esa camioneta de regreso? Pues o no va a funcionar, o me va a pedir mantenimiento, o se va a quebrar en algún punto. Totalmente, exactamente, tal cual. Pues yo así como lo entiendo es como que nosotros tenemos fisiológicamente y venimos equipados de alguna forma con esta Cayenne, ¿no? de Porsche.
y tenemos todo lo necesario para poder hacer nuestras actividades del día con día, e incluso ponernos un poco a prueba, incluso esforzarnos un poco más. El problema no es eso, el problema no es lo que tenemos que hacer, el problema no es la situación que tenemos que enfrentar. Lo que va a generar que esa camioneta truene va a ser el hecho de tenerla todo el día acelerando, sin apagarla, sin darle mantenimiento, ¿no? Eso es la ansiedad, eso yo diría que es la ansiedad. Cuando tú necesitas activarte, cuando necesitas tener una acción concreta para enfrentarte a alguna situación difícil, eso es bastante bueno, ¿no? Y tenemos todo el equipo para poder hacerlo, tanto cognitivo, afectivo, físico, a veces hasta nuestras redes de apoyo. El problema es que con la ansiedad es algo característico, es la rumiación, que es cognitivamente está una vez y otra vez y otra vez, y como si nos estuviera rascando todo el tiempo en el cerebro, y no estamos haciendo nada, no nos estamos moviendo. Es más, nosotros la típica es que estamos viendo una película que ya ni estamos poniendo atención porque estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer, o nos queremos dormir y justo cuando estamos a punto de dormir, de repente el cerebro empieza con todos los pendientes, todos los problemas que tenemos, nos acordamos de ese ridículo que hicimos en tercero de primaria con la chica que nos gustaba, ¿no? Entonces no está sirviendo de nada, en ese momento está activo, es otra vez como si estuviera el motor constantemente acelerando sin siquiera estar moviendo la máquina, ¿no? Eso es el estrés y la ansiedad, y al final de cuentas, como tú decías muy bien, Andrea, se va a romper esa máquina, no va a dejar de funcionar, te va a pedir mantenimiento. Pues bueno, después de un momento crónico y muy intenso de ansiedad o de estrés, pues a final de cuentas lo que va a llegar es la depresión, ¿no? Que ya será algo para platicar en algún otro momento, pero que así se puede explicar también mucho esta depresión fisiológica, en la que el cuerpo está tan activo, tan acelerado constantemente, que deja de funcionar, ¿no? Y entonces ya no nos podemos levantar, ya no queremos ni comer, ¿y qué va a pasar a largo plazo? Que la ansiedad se va a volver más crónica y entonces se vuelve un círculo vicioso horrible, ¿no? Y tú puedes tener una Cayenne preciosa del año que te encanta y que al final de cuentas no funcione y termine toda rota, ¿no? Pues eso es lo que termina ocasionando la ansiedad. Literal, todo proceso de ansiedad crónico pues nos puede llevar a la depresión, tal cual, y es algo fisiológico, no necesariamente es porque estamos tristes o porque tuvimos una pérdida, sino porque nuestro cuerpo ya no dio más. Y tomando en cuenta esto que mencionas, José Carlos, de la Cayenne, creo que podría ser como, digo, si entiendo bien tu ejemplo, si por ejemplo nos prende el foquito de que tenemos que llevarlo a revisión o que tenemos que llevarlo al taller y no le hacemos caso y luego se poncha una llanta y tampoco medio la parchamos pero no le hacemos caso. Y así poco a poco va fallando la camioneta hasta que de tantos focos rojos que no hicimos caso, truena. Totalmente, y al final puede tronar. Yo siempre me gusta hacer esta pregunta, ¿no? Si tú tienes una red de pescador y pescas demasiado peso del que tenías que estar, del que puedes soportar esa red, ¿de dónde se imaginan que va a tronar esa red? Es una pregunta medio capciosa, ¿no? Tiene truco, pero ¿de dónde va a tronar esa red? ¿Al centro? No sé. No necesariamente. Les digo que es capciosa y tiene truco porque la red va a tronar del lugar que esté más vulnerable, del lugar que esté más débil, ¿no? Si la red está muy firme como tal del tejido, pero la estructura que la está soportando se está cayendo, va a tronar de ahí, ¿no? Si la red tiene un pequeño orificio y algo que se empezó a descoser y está, no sé, por poner un ejemplo, del lado izquierdo, de ahí va a tronar. Entonces, esa es la parte que podemos considerar ya en la parte del ser humano como la epigenética. Después de toda esta ansiedad crónica y de todo este estrés crónico, ¿de dónde va a tronar el cuerpo? De donde tengamos mayor vulnerabilidad, ¿no? De donde nuestra genética, nuestra historia, nuestros hábitos de vida nos están flaqueando y por ahí va a tronar. Entonces algunas personas terminan con depresión, algunas personas terminan con problemas alimenticios, insomnio, algunos inclusive se pueden generar padecimientos físicos, incluso enfermedades, ¿no? Como tal. Y bueno, si está el antecedente, literal nos puede llevar a enfermedades y trastornos mucho más graves mentales, psiquiátricos, tal cual nos puede ser un detonante de psicosis, un detonante de adicciones, dependiendo otra vez de en qué lugar está más vulnerable esa red, ¿no? Y esa red pues son los genes y desde ahí va a tronar. Por eso creo que este ejemplo también de la camioneta, ¿de dónde va a tronar? Pues de donde esté más vulnerable, ¿no? Entonces creo que es algo que también a lo mejor ya cuando nos llegan a la consulta nos llegan ya bien tronados, ya llegan al hospital porque tienen problemas
gastrointestinales, o porque no pueden dormir, o porque, no sé, se han quedado solos, porque es de donde ha tronado, es donde se ha manifestado esa red, porque estaba más vulnerable. Entonces, ¿cómo llegan así los pacientes? ¿Dices que ya cuando tronaron o crees que algunos pueden llegar en el momento de prevenir el tronar? Sí, totalmente. Yo creo que varía muchísimo. Tal cual, al menos en mi práctica, tanto institucional como privada, ha sido completamente, no sé, es muy amplio el espectro de cómo llegan, porque pueden llegar personas que tienen a lo mejor muy buena educación emocional y que tienen pues mucho acceso, ¿no?, a todo este tipo de información que estamos teniendo, por ejemplo, ahorita, que han hablado, que no tienen este estigma de lo que implica ir al psicólogo, de lo que implica platicar de estos temas, que además suponiendo que tengan una familia y unos amigos con los que puedan comunicarse, etcétera, pueden llegar ante los mínimos síntomas y signos, ¿no? Y eso es muy bueno porque entonces puedes prevenir bastante. Y hay personas que llegan pues completamente tronados después de... Se habla, por ejemplo, en una encuesta que se hizo hace tiempo aquí en México, que las personas que van al psiquiatra pueden tardar hasta 10 años de que empiece la sintomatología. Entonces, imagínate cómo va a llegar una persona después de 10 años de este tipo de ansiedad, qué tan tronada va a llegar y por lo tanto qué tan difícil va a ser sacarlos de ese proceso. Obviamente, de acuerdo a la duración que tenga y la intensidad, pues va a ser mucho el pronóstico, ¿no? Qué tanto puedes apoyar y en cuánto tiempo. Pero pueden llegar, algunos llegan porque están muy irritables, porque ya no se pueden concentrar, porque están teniendo pensamientos muy catastróficos, algunos ya llegan en la depresión después de ese proceso de ansiedad y estrés tan crónico y tan intenso. Algunas personas pues llegan, utilizando este ejemplo de la camioneta, pues completamente desvielados, ¿no? O sea, ya llegan pues muy mal, ya con enfermedades muy pesadas, ya llegan con ideación suicida o con algunos intentos suicidas incluso. Entonces, pues va a variar. La verdad es que no hay un arquetipo o un fenotipo, poniéndolo de esta forma, de quién llega con ansiedad, porque la ansiedad particularmente en salud mental es súper amplia, ¿no? Es como un abanico que puede abarcar todo. Prácticamente la depresión puede incluir ansiedad, el consumo de sustancias, los problemas sociales, los relacionales, los de pareja, los de familia, el estrés crónico, problemas de alimentación, problemas sociales, o sea, prácticamente la ansiedad puede estar permeando todo, ¿no? Entonces, pues va a depender mucho, otra vez, de cómo esté su antecedente, su contexto y pues su red de apoyo, ¿no? Creo que eso depende mucho como para poder saber cómo van a llegar, pero no hay una forma, no hay un estilo único de las personas con ansiedad y creo que eso es importante decirlo, pero también es lo que lo vuelve difícil. Porque pues entonces ¿cómo lo ubico, no? ¿Cómo sé que la tengo cuando no hay una forma específica de que se manifieste? Claro, y siento que aparte de que, como comentas, que es algo muy amplio y que se puede dar de diversas maneras, también en ocasiones nos cuesta identificarlo o hablarlo y comunicarlo cuando es algo que no deja de estar estigmatizado en nuestra sociedad y que por ende a veces genera miedo el hablar acerca de cómo nos sentimos en torno a temas de salud mental. Retomando esto que tú nos mencionabas de la camioneta y los foquitos, tú dices que hay personas que llegan tal vez nada más con una llanta ponchada y otros que ya llegan con la camioneta totalmente deshecha. ¿Qué pasa si ya sea estoy en 0 o en 100? Si identifico que tengo un trastorno de ansiedad, ¿qué podría yo hacer? Ok, perfecto, sí. Pues mira, va a depender mucho otra vez, ¿no? Del momento y como de la situación en la que me está encontrando. Pero a grandes rasgos, si se trata todavía como de prevenirla, creo que algo importante es empezar con los hábitos saludables. Creo que no hay recetas mágicas, no hay esa pastillita, es más, ni siquiera los ansiolíticos como tal van a quitar nada, ¿no? Realmente son solo síntomas que te están quitando, pero algo importante es, lo que yo hago en el momento en el que llegan es primero estar fortaleciendo pues el cuerpo, ¿no? Entonces a lo que me enfoco mucho es a su alimentación, a su descanso, a su sueño, a la nutrición y, bueno, creo que ya lo había dicho lo de la alimentación y a sus actividades cotidianas, ¿no? Que tengan también algo placentero, que tengan algún tipo de hobby. Una vez que el paciente esté o la persona que llega esté descansado, nutrido, un poco más claro,
podemos empezar entonces con actividad física, por ejemplo, ¿no? Y después se puede ya ir llevando a un aspecto del proyecto de vida y sobre todo a ir indagando de dónde viene, qué es lo que lo estuvo ocasionando para poder ir a la raíz, porque si no, otra vez podemos inclusive estarlo cronificando al momento de estarlo quitando, ¿no? Con estos, de alguna manera, como tratamientos milagrosos o algo que de momento les sirva. Al final, si se quita el síntoma, pero no se quita la causa, eso va a hacer que se cronifique. Se puede volver todavía mucho más difícil más adelante de tratar. Pero una vez que ya los tienes como así un poco más fuertes, creo que lo que viene también es darles como mucha capacitación en que entiendan qué son las emociones, en que sepan cómo gestionarlas, cómo trabajarlas. Se trabaja mucho y ayuda mucho, por ejemplo, la meditación, mindfulness, un ejercicio que pueda ser muy extenuante. Sobre todo, y si el momento que se está presentando es muy agudo, hay algunas situaciones que pueden ayudar, algunos tratamientos muy en el momento. Obviamente no van a modificar nada, pero si está ocurriendo la crisis, hay una técnica muy simple que se llama cool down, que tal cual es poquita agua con hielo y meter la cabeza a la cara 15 segundos. Eso puede hacer que fisiológicamente te regule, sobre todo en el momento en el que ya no puedes respirar bien, ¿no? En el momento en el que ya hay demasiada tensión, empezar entonces con una respiración pausada, poner algo que se llama, algunos lo manejan como medicina musical, ¿no? Que prácticamente es cierto tipo de música que te va a ayudar a regular ese estado para más o menos poder lidiar con la situación y sobre todo pues empezar a ir de fondo, ¿no? Empezar a ir a la raíz, a la causa que lo está que lo está generando y así poder hacer algo al respecto. Y algo importante nada más en esto es que esto que les decía como los hábitos saludables, el ejercicio, mindfulness, la meditación, la música, el tema de la respiración pausada o no sé, esto que ayuda mucho que es como la tensión y distensión muscular, algo importante es practicar cuando estemos más tranquilos para que en el momento en el que se presente la ansiedad nos puede llegar a bloquear, nos puede llegar a no poder hacer nada en ese momento. Por lo tanto, cuando estemos un poco más tranquilos y estables, la práctica, ¿no? Es como cualquier habilidad, se tiene que practicar, el inicio nos va a costar trabajo, por eso es muy importante el empezar a hacerlo de manera cotidiana, cuando se esté tranquilo, para que cuando llegue se tenga como casi de reflejo, ¿no? Ese tipo de actividades. Y algo que ayuda también es comunicarlo. Si hay otra persona que puede saber qué está ocurriendo, que puede apoyar, pues en ese momento contactarla. También de repente se hacen contactos de emergencia en los que dentro de la sesión le hablamos, le decimos que si está de acuerdo en que en algún momento de crisis le podamos marcar, ya sea la persona que lo está viviendo o yo mismo, para evitar cualquier tipo de situación más grave, ¿no? Esto puede llevar a mucha, no sé, a veces puede llegar a inclusive intentos suicidas o agresiones por la forma de manejar la ansiedad. Entonces también el tener una persona a la que se pueda contactar de su círculo cercano, que sea un reforzador natural, eso va a ayudar muchísimo también. Me gustaría poner un ejemplo de por qué es importante el buscar una ayuda profesional, el por qué sí tenemos que ir con un especialista y no solamente con estas conductas que hemos estado platicando y que sabemos que ayudan mucho, pueden inclusive ser muy contraproducentes estas conductas de regulación. Y les pongo un ejemplo. A cualquiera de las dos, por ejemplo, si tú, Lore, tienes mucha hambre, ¿no? Digamos que estuviste en un diplomado. Sí, tengo ahorita. Como en estos momentos que tienes mucha hambre. Y no puedes comer, ¿no? Porque tienes muchas cosas que hacer y tienes muchos pendientes y bueno, total que no te puedes dar el tiempo de comer, pero te tomas 1 litro de agua completo en ese momento. ¿Qué va a pasar? ¿Crees que el hambre en ese punto disminuya, se vaya? ¿Qué va a pasar con el hambre? Pues se calma un poquito, pero pues vuelve después. Exactamente, ¿no? ¿Y cómo va a volver después? En un par de horas, ¿cómo te vas a sentir? Más fuerte y hasta me voy a enojar de que tengo hambre y no he podido comer. Imagínate que no puedes comer, ¿no? Por alguna razón no puedes y te tomas ahora 2 litros de agua así, en un solo momento. ¿Se te va a quitar el hambre en ese momento? Cuando te empances, ¿qué va a pasar con el hambre? Pues sí, por un rato otra vez se va a volver a calmar y a lo mejor hasta llena me voy a sentir, pero de pura agua y después va a volver. Y más fuerte, yo creo. Imagínate qué va a pasar, qué te imaginas que va a pasar después de 5, 7 días de que no estás comiendo nada y solamente estás bebiendo agua.
No, pues además de que va a haber ya dolores de cabeza, de estómago, pues se comienza a dañar el cuerpo y van a faltar nutrientes, va a haber debilidad, cansancio, fatiga, pues ya no voy a poder rendir sin comer. Exactamente, totalmente, te vas a enfermar, ¿no? Tal cual, te vas a enfermar por no estar comiendo, te puedes desnutrir y a partir de ahí puede haber una infección, puede haber dolores, malestares. Pero imagínate entonces ya en un caso extremo que no puedes comer, sigues tomando agua. ¿Qué va a pasar después de, se dice que más o menos aproximadamente entre 5 semanas, poco más? ¿Qué te imaginas que va a pasar contigo? No, pues ya no voy a poder seguir existiendo. Exactamente, te vas a morir, ¿no? Tal cual. Suena muy tonto el tomar agua cuando tienes hambre, ¿no? Bueno, como un paréntesis nada más, hay gente que así lo hace. Hay muchos trastornos de la conducta alimentaria que incluso yo he tenido algunos casos que midiendo más de 1,60 y pesando menos de 40 kilos, mucho menos de 40 kilos, dejan de sentir hambre. Literalmente cuando les ponen un alimento enfrente, no sienten hambre, pierden esa necesidad, esa sensación fisiológica inclusive, ¿no? Imagínate entonces que hasta ese punto llega. El cuerpo se puede adaptar a todo hasta dejar de sentir hambre, ¿no? Pero imagínate entonces si pasamos vamos al supuesto que la ansiedad, como cualquier otro tipo de sintomatología que tengamos en el cuerpo, como el miedo, como el estrés, incluso como la tristeza, se sienten en el cuerpo, están en la fisiología de nuestro cuerpo, entonces es tal cual, es lo mismo. Toda emoción se va a presentar ante una necesidad que no está resuelta. Y es muy común el hecho de que estemos ansiosos y nos diga la gente, ya no estés ansioso, ¿no? Como si con eso se fuera a resolver. Ya se me quitó, ¿no? Por arte de magia. Pero a veces nos dicen, y son muy bien intencionados, nos dicen, no, mira, no te preocupes, vamos a hacer ejercicio, vamos a poner música relajante, vamos a ver esta película para que se te baje la ansiedad. Vamos de compras, ¿no? Inclusive puede llegar a pasar. Y va a funcionar, de momento sí va a bajar la ansiedad, porque tiene esta función y nos va a ayudar, va a bajar la ansiedad. El problema es que después, así como el hambre, va a volver más intensa, va a volver más fuerte. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener conductas de regulación para poder hacer que disminuya. Entonces podemos otra vez o hacer más ejercicio, o algunos, por ejemplo, con algún tipo de droga, con el alcohol. Sí sirve, sí te va a bajar la ansiedad, sin duda alguna. Comer, ¿no? Inclusive el comer por ansiedad es algo sumamente común. ¿Nos quita la ansiedad? Sí disminuye, sí la regula. El problema es que a largo plazo eso lo va a cronificar. A largo plazo nos va a enfermar y tal cual nos puede llevar ya ahora sí a un trastorno de la ansiedad, ¿no? A que se manifieste de cualquier manera o incluso alguna enfermedad fisiológica. Y después de un tiempo, si yo no voy a la raíz de esa ansiedad, si yo no cubro esa necesidad que no está cubierta, literal puedo llegar a morir, ¿no? Ya sea de algún tipo de enfermedad fisiológica, algo con el corazón, por dejar de alimentarme, por tener conductas temerarias o incluso pues ya un intento suicida o una consumación. Literalmente la ansiedad, aunque suene a lo mejor puede sonar muy dramático, muy intenso, pero puede ser mortal, ¿no? Entonces, por eso este tipo de regulaciones, el respirar, el mindfulness, la meditación, el ejercicio, son muy buenas, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que buscar el apoyo profesional, porque si no, lo que va a pasar, por querer regularlo y por querer disminuirlo, lo que va a pasar es que vamos a cronificarlo y se puede volver más adelante una enfermedad y entonces puede llegar a ser de consecuencias pues ya terribles, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia del por qué sí nos ayudan estas conductas para regularlas, todas las que hemos estado platicando, pero no hay como después ir con un profesional, incluso el medicamento, incluso el tratamiento farmacológico puede ser algo que nos cronifique a largo plazo esa causa de la ansiedad. Por eso creo que nuestro trabajo, los psicólogos, tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que apoyar en ese momento de la ansiedad para que no se cronifique, para que no se vuelva una enfermedad, que no se vuelva un trastorno, y por eso es la importancia de tener que ir con un profesional, para ir a la causa, llenar esa necesidad básica que no se ha resuelto y no simplemente estarla regulando y no estar simplemente cronificándola. Oye, José Carlos, a mí me queda una duda. O sea, de lo que estás mencionando, dices que como este tipo de conductas pueden cronificarlo por como intentar disminuirlo, pero te refieres más que nada cuando ya son síntomas como tal, ¿no? O sea, si son rasgos pequeños que a veces tenemos en ocasiones
sí se pueden utilizar como estas estrategias sin tener que ir necesariamente a acudir con un psicólogo, o estoy equivocada. No, totalmente de acuerdo. No necesariamente tienes que ir con un psicólogo o con un psiquiatra, pero sí tienes que ir a la raíz. ¿Qué te está ocasionando esa ansiedad? ¿No? Porque claro que te va a ayudar a regularla todo, el ejercicio, la meditación, el yoga, ¿no? Son muy buenos. Y claro que va a disminuir, y si son simplemente el síntoma, se va a ir. Y no es necesario que vayas con un profesional como tal, pero siempre ir a la raíz, ¿no? ¿Qué te está ocasionando la ansiedad? Un ejemplo muy simple, pero si es que la ansiedad, el estrés te lo está generando una relación conflictiva de pareja, pues bueno, podrás hacer todo el ejercicio, toda la yoga, toda la meditación que quieras, pero por un lado no vas a terminar con esa relación porque ya no te está trayendo tantos problemas, por lo tanto esa misma causa se va a volver más difícil cada vez y se puede cronificar esa misma ansiedad, ese mismo problema, esa causa por no ir a la raíz, por no terminar. Entonces, no, por ejemplo, en este caso puede ser una relación laboral, puede ser una relación personal, una amistad, un problema que estamos evitando, no queremos resolver, o una relación tal cual de pareja. Si no vamos a terminar con eso, al final de cuentas se va a cronificar esa dinámica, ese vínculo que tenemos y a largo plazo va a tronar de alguna u otra manera. Entonces, sí, no es necesario todo el tiempo un psicólogo o un profesional, pero siempre es necesario ir a la raíz de lo que está ocasionando esa ansiedad. Sí, entiendo que todo esto entonces lo haces tú con tus pacientes como en tratamiento, pero es también algo que podríamos hacer como si lo identificamos, ¿no? Como para ir previniendo, como dices, el ir creando hábitos para que si por algo nos llega después la ansiedad, evitar llevarlo como a algo más grave, ¿no? Totalmente. Y creo que a algunos nos servirá como prevención, a algunos nos puede servir ya como un tratamiento en ese momento y a algunos nos puede servir para regular lo que ya se está presentando, ¿no? Entonces, creo que a nadie le cae mal el tomarlo en serio. Creo que si algo puede quedar como un mensaje importante es sí tomarlo muy en serio. La ansiedad es algo que nos puede matar lentamente, que es algo real, que es algo que no hay ninguna pena, ninguna vergüenza en sentirlo, que todos lo sentimos. Entonces, de repente es como raro, ¿no? Como que algo que es tan común, de repente nos da pena decirlo. Creo que tiene que ver con el miedo, como no tratar de dejarlo lejos de nosotros, porque entonces siento como cierta aversión y prefiero que no me platiques y me voy y no sé, lo puedo llegar a juzgar. Pero sí creo que es algo que todo mundo lo tenemos que estar llevando porque a todo mundo nos puede pasar. Esto no es algo de personas enfermas mentalmente o con alteraciones cognitivas graves. Esto es algo de todos, del día a día y que, como dices, sí es súper importante pues desarrollar estas conductas para poderlo regular en el momento en el que sea pertinente y en el que nos encontremos. Creo, José Carlos, que a pesar de que mencionas que sí tal vez existe el miedo de hablarlo, si te das cuenta también es un poco irónico porque hay muchos memes tanto de depresión y ansiedad y creo que ha sido la manera en que como sociedad mexicana, no sé si en los demás países, pero al menos aquí, podemos manejar temas serios que tal vez no son difíciles de hablar, pero que se hacen a través del chiste o de cosas como memes para hacerlos más digeribles y que se pueda hablar de cierta manera sin hablarlo realmente con la seriedad que merece. Totalmente. De hecho, yo creo que para mí el factor de protección más importante que puede haber, sin duda, es el humor, ¿no? O sea, sí es algo que te va a ayudar a lidiar con este tipo de situaciones, comunicarlo de cierta manera, y creo que a lo que nos toca a nosotros, después de reírnos del buen meme o de lo que se generó en ese momento, preguntar, ¿no? Ya lo están manejando mediante el humor, mediante algún chiste en una reunión, o bueno, tú lo notas, y después tratar de preguntar, ¿no? Creo que esa es la parte que es súper importante que cualquier persona puede hacer. No tienes que ser un experto en salud mental, no tienes que ser un profesional. Simplemente el decir, oye, noté esto, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Tienes algo que decirme? ¿Te puedo ayudar en algo? Creo que es algo que puede hacer muchísimo cambio y que ese meme va a sonar muy, muy raro, muy medio irónico, pero literal ese meme puede salvar vidas, ¿no? Si lo sabemos utilizar, si lo sabemos aprovechar. Entonces sí, totalmente de acuerdo que el humor es algo súper importante y lo que nos toca es darle seguimiento también a ese tema. Sí, y qué padre que también entre todos nosotros podemos hacer un pequeño cambio por ayudar a alguien.
el simple hecho de estar ahí, preguntarle qué pasó, si hay algo más y mostrarte dispuesto a escucharlo puede ayudar. Pero además del apoyo como entre amigos, ¿como a quién se podría acudir para tratar un trastorno de ansiedad? Yo creo que muchos de los que llegan normalmente llegan hasta con el médico general o a urgencias, ¿no? Entonces yo lo que diría es, si no sabes con quién ir, al menos ir con un profesional de la salud. Muchas veces llegan porque no pueden respirar bien. En un ataque de pánico, por ejemplo, pues se parece mucho a un ataque cardíaco, ¿no? Entonces llegan como pensando que les está dando un problema al corazón y que se están muriendo y no pueden respirar. Entonces yo creo que de manera muy realista yo diría, con cualquier persona que sepa de salud, con cualquier profesional de la salud. Eso es algo súper importante y es más realista. Ya si tienes alguna otra posibilidad, pues la persona indicada es el psiquiatra, es la persona que puede hacer una evaluación para darse cuenta qué medicamentos, es la gran ventaja, ¿no? Que pueden dar un tratamiento farmacológico especializado, individualizado, muy específico con las dosis y la duración que tú requieres. Y a la par yo diría también obviamente con un psicólogo, ¿no? Particularmente un psicólogo que maneje estos temas, que sepa de psicología clínica, de farmacología, de psiquiatría, de alteraciones mentales, incluso un poco de fisiología, de medicina, porque entonces eso va a ayudar a que pueda encontrar el tratamiento adecuado. Muchas gracias, José Carlos. Yo creo que con todo esto podemos identificar el día de hoy un poco más que sí, la ansiedad puede ser algo muy normal, muy cotidiano, pero también algo muy grave si lo dejamos que llegue a desarrollarse el trastorno como tal. Creo que con lo que platicamos el día de hoy ya podemos distinguir un poco más los síntomas y qué podemos hacer desde lo cotidiano hasta el buscar ayuda profesional. Y pues muchas gracias por todo lo que platicamos el día de hoy. No, pues con todo gusto, de verdad que me ha encantado y pues cuando gusten, yo encantado de poder estar platicando de estos temas. Sí, muchas gracias José Carlos por estar aquí con nosotros. Yo en lo personal me llevo 4 puntos que se me hicieron súper importantes a rescatar de todo esto que hablaste con nosotros. Lo primero, que me parece muy importante entender que la ansiedad no solo la vamos a sentir a nivel físico, sino que es algo que es cognitivo, conductual y afectivo y que tal vez no se va a manifestar siempre en estas 3 esferas, pero que sí es importante tener en cuenta también como segundo punto que es una sensación subjetiva. Entonces, tal vez algo que para mí no represente un activador en la ansiedad, para alguien más sí lo va a hacer y tal vez por eso mismo no vamos a entender esta sensación de un otro. Pero algo que me encantó de lo que dijiste fue que tal vez no sabemos lo que está pensando esa persona, pero sí podemos preguntarlo. Y creo que también podríamos tomarlo en, tal vez alguien no sabe lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, pero sí puedo expresarlo. Entonces también quitar ese tabú de nuestra mente, porque el tabú no solo está en que la sociedad piense algo determinado de un trastorno mental, sino también lo que nosotros pensamos y por ende promovemos al no hablar acerca de ello. Entonces es súper importante también nosotros, si sentimos esto o si tenemos ansiedad, comunicárselo a otros para que podamos así recibir la ayuda que necesitamos y sobre todo lo que dices, practicar estas estrategias cuando estamos tranquilos para que entonces sí sea como un reflejo o un hábito que ya tenemos y que podamos llevarlo a cabo cuando tal vez estemos, pues ahora sí que nos está sobrepasando la situación. Totalmente, perfecto, sí. De hecho está muy completo y creo que puede ser una conclusión ideal y sobre todo pues ponerlo en práctica, ¿no? Que la gente que nos está escuchando que lo tome en serio, que pueda hacer algo al respecto, ya sea para ellos mismos o para alguna persona que quieran, que les importe, que esté notando que está pasando algo así. La ansiedad es un infierno, la ansiedad es terrible. Muchas personas me han dicho que pueden vivir con, no sé, incluso alucinaciones, con depresión durante meses, ¿no? Y saben que es difícil, pero la ansiedad a veces vivirla 5 minutos ya no quieren, ¿no? Ya no pueden. Entonces es un infierno que podemos hacer algo para sacarlos de ese lugar y pues que encuentren a la persona indicada que les ayude. Sí, sobre todo quitándonos la pena de decir que a lo mejor sí nos sentimos ansiosos. Sé que es difícil también admitirlo porque al admitirlo se vuelve real y al decírselo a alguien más también, pero justo, pues, como bien dicen, es el primer paso, ¿no? Y comunicarlo porque, pues, no nos pueden leer la mente y no
siempre se nota la ansiedad. Creo que es importante, como tú dices, Lore, que hagamos real algo que ya es real y que por ende le demos la seriedad a algo que es una realidad a nivel mundial. Entonces, que aprendamos ya a externarlo, a hablarlo y a saber que no estamos solos. Bueno, pues con todo esto que platicamos, qué importante identificar las características que podemos llegar a tener de la ansiedad, identificar lo que podemos ir haciendo nosotros e identificar cuándo ya necesitamos ayuda de algún profesional. Entonces, pues por eso te invito también a ti que el día de hoy te cuestiones ¿y cómo te sientes con la ansiedad? Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.